Para dudar en la ciencia, tienes que ser el científico de esa materia. Para asimilar que se puede dudar de la ciencia, para pensar en eso tienes que saber cómo funciona la ciencia. Y eso podría decir que es mi primera opinión en este vídeo, pero es tan fundamental que yo opino que es un hecho. Otra cosa es que me digáis, no, sí, que haya microscopios, pero eso ya se hace. Método socrático y tal, es pura socrática. Yo también aprendí una cosa como estudiante, es que pues me sueltan una cosa, yo la aprendo y la repito, pero después nos olvidamos. Porque lo hacemos meramente para probar. Si yo no consigo que la gente o mis estudiantes se interesen por lo que estoy haciendo, por lo bonito que es lo que estamos estudiando, no consigo nada. Lo que tengo que conseguir es que al salir de la clase discutan entre ellos. Que al salir de la clase vayan a internet a mirar lo que dice. Bueno, como iba diciendo, esto a lo mejor funciona con economía. No sé si debería funcionar. Quiero decir, deberían haber cosas que en economía que no fueran tan discutibles, pero sí que está muy generalizado que se venda la idea de que eso tiene que ser así en todas las universidades o todas las carreras. Y no es así. No puedes ir a una clase, hablar de evolución biológica y esperar que haya discusión sobre el tema, porque no hay discusión sobre el tema. Generar una discusión donde no la hay sobre un tema que es una teoría que ha pasado el proceso de hipótesis y se ha demostrado por pruebas de refutación, generar dudas sobre eso es básicamente dudar de la ciencia. Llegar a que sea normal dudar de la ciencia en universidades es un destrozo en la sociedad humana. Es ir en la mala dirección de lo que sería desarrollo, progreso social, distribución de la cultura, un horror. O sea, que no se intente pensar que hay que aplicar ciertas metodologías que creen algunos que son buenas para sus clases particulares de su materia en todas las materias. Para dudar en la ciencia, tienes que ser el científico de esa materia. Para asimilar que se puede dudar de la ciencia, para pensar en eso tienes que saber cómo funciona la ciencia. Y eso podría decir que es mi primera opinión en este vídeo, pero es tan fundamental que yo opino que es un hecho. Otra cosa es que me digáis, no, sí, que haya microscopios, pero eso ya se hace. Que vayan a la biblioteca, lean algún libro. Es lo que quiero yo. Al salir de la clase, sigan. Si puede ser el resto de su vida, estudiando lo que vienen a estudiar, que es lo más hermoso del mundo, las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Sí, ¿no? Pero que sigan. En el caso de la política, ¿no? Pero que sigan. No ahora copiamos, repetimos, la pedagogía de la repetición. Tanto critico. Eso es una cosa, estudiante la repite, si repite todo lleva un 10, si repite la mitad lleva un 5. ¿No? Si no, a ver, este tema nos gustó, entonces ¿sigue la gente hablando a la salida de clase del tema o no? Eso es lo que me preocupa a mí, más que lo que doy en la clase. Claro. Porque por mucho que material que yo les dé, van a buscar la forma de hacer una chuleta, van a buscar la forma de hacer un resumen, van a buscar la forma de aprobar o de chapar la memoria, pero sin entenderlo. Si no consigo que lo interioricen, esto es, que lo vean como algo que es divertido o útil en sus vidas, mal vamos. Sí. Siempre recomienda, y bueno, y desde aquí llamo a todos los que nos están viendo a lanzar preguntas, todo este tipo de cosas, de temas de política pública o de lo que quieran, ¿no? Estamos hablando personalmente durante media hora y luego ya pasamos a preguntas, pero yo recuerdo perfectamente, yo era un joven de izquierdas, usted bien lo sabe, sí. Bochinche. Vaya hombre, todos vienen de izquierdas y dicen esta chaqueta ahora no se lleva, voy a ir a los neocon. ¿O cómo funciona eso? No hay nada que pueda otorgarte un criterio que pueda hacer que tú siendo de izquierdas pases a ser neocon. Eso no existe. Y ya os digo que no es una opinión. Pero como se dice en Guatemala, me gustaba la acción y la... Sí. Soy consciente. Pero recuerdo su primera clase, que fue como un shock intelectual, fue como una bomba intelectual. Hacíamos bromas, mi promoción le llamábamos el BEP. Brutal efecto Bastos, ¿no? Porque era un cambio radical con todo lo que habíamos visto hasta ese momento, ¿no? Pero recuerdo el primer libro que me recomendó, profesor, porque claro, yo era un socialista, entonces al final
claro, obviamente no conocía nada, ni de Mises, ni de Hayek, ni de nada. El primer libro fue La economía en una lección. ¿Qué libro a lo largo de su carrera? Porque me imagino que ese modus operandi lo tiene con un montón de estudiantes, ¿no? Que se acercan a su despacho, como me acerqué yo, oye, lee este libro, acércate a este. ¿Qué libro es el libro que más has recomendado para empezar? Es curioso, porque es que, bueno, es algo que tengo curiosidad ahora. ¿Qué hay en unas clases de una persona que tiene el bastos, que les produce un golpe o algo así, diciéndoles cosas que no habían oído antes? ¿Qué tendrá que ver eso? Pues, por ejemplo, con el hecho de que cuando tú le dejas especular en el capitalismo del Reino Unido anterior a Estados Unidos, produce 1 millón de muertes en la India por hambrunas porque especuló con los precios del trigo. ¿De repente eso no es tan malo? Es decir, ¿hay algo que te dan en clase que mágicamente dicen, ah, sí, es verdad, ese es el sistema que hay que seguir para que los humanos vivan mejor? ¿Qué humanos? Sí, lo estamos viendo todos los días. La gente que consigue dinero de cero casi no existe. Y la gente que consigue más dinero es porque sabe funcionar en un sistema mezquino con un dinero previo que ya tienen, heredan o roban, como hizo Elon Musk. Es así, o sea, son hechos. Con esos hechos que se sabe que solo se tiene que buscar por internet, ¿qué cosas puede decir un señor que venga a tu clase para cambiar tu opinión acerca de la mezquindad que pulula en el mundo con ese capitalismo que luego acabas defendiendo cuando sales de esa clase? Esto es mera publicidad. Esto es marketing basado en falacias. Empezar. A ver, para empezar, las ideas del liberal. A ver, yo empezaría por ese, es muy claro. El de Faustino Valverde, que está muy bien. Pero no me refiero a eso solo. Yo intento, la medida de que puedo, de darle a cada persona su libro. Su libro. Y yo no quiero llevarlos a ningún sitio, no quiero hacerlos liberales. Pero si se hace liberales, bien, si no, yo pongo muy divertido, pero no quiero. Convertir en puta no se puede. Intentar y ni quiero tampoco, ¿no? Bueno, convertir, te has convertido tú de izquierdas a paleo no sé qué, y luego neocon, y luego liberal, izquierdas galleguista, socialista. Has pasado a convertirte en todo lo que tú quisiste. O sea, convertir no se puede. Bueno, pues tú eres Superman, porque te has convertido 4 veces. Y es mi intención hacer eso. La gente, supongo que todos tendremos nuestros tics, ¿no? Pero yo intento que la gente, por ejemplo, en los exámenes sea libre. A ver. Tener criterio ahora lo comparas con tener tics. O sea, es decir, ya no es, en la historia no es tener criterio, sino que hay tics. Que la gente tiene tics de ser galleguista. Por favor, un poco de criterio. Un poco. No odio que digan lo que digo yo, porque lo digo yo. Si lo piensan bien, si no lo piensan y están en desacuerdo, que lo pongo. ¿Tú crees que en tus clases no habrán al menos de 30, 9 alumnos que sean como tú, que solo oyéndote de hablar, pues ya asumen lo que hay y entonces así distribuís la espora de las falacias? El examen está bien hecho, es lo que pido yo, ¿no? Y tú, cada persona busque sus libros. Entonces, lo que busco es que les guste lo que están haciendo. Intento que les guste desde lo que les gusta a ellos, ¿no? Pues si les interesa una cosa, pues les interesa la guerra. Pues intento aficionarlos a las políticas públicas desde la guerra. Intento aficionarlos desde el arte. Si les gusta el arte, desde las políticas del arte, por ejemplo, de Bruno Frey, el mercado. Por ejemplo, intento que vayan gustando desde lo que les gusta a ellos. Y eso sí me gusta provocarlos. Si son de una cosa, darles de la contraria, para que las ideas peleen en su cabeza. Que saquen sus conclusiones. Lo que no me gusta es que una persona sea de derechas o socialista solo porque toda la vida fue, ¿no? Me gusta que si es socialista sea después de haber analizado el socialismo, pero también analizado los contrarios. Así es. Entonces, si tu cabeza funciona así, tienes un problema muy grande. Tú vas viendo el mundo, las injusticias que hay, y vas viendo las responsabilidades que tienen ciertas partes por esas injusticias, cómo se podrían evitar, qué fuerzas hay que eviten que se puedan evitar, que las hay, y vas viendo cuáles son los poderes que existen, los que tú puedes cambiar como población, si estás en una democracia. ¿Qué pasa en donde no se puede cambiar ningún poder? ¿En qué países pasa? ¿Por qué pasa o por qué pasó? ¿Quiénes mantuvieron esos poderes invotables así en sus países? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación?
Me refiero con eso que luego a lo mejor te dicen, entonces es que tú estás en favor de muchos de los criterios que el socialismo persigue. Bueno, vale, entonces eres socialista. En un porcentaje, tal vez, las personas deberían votar a los partidos porque tienen un porcentaje de criterio y de programa que se asemeja a lo que ellos consideran justo. Pero no por banderita. Aunque el socialismo haya existido, el nacionalismo también, y aunque tú votes a un partido, vas a estar en un capitalismo, sí o sí. Incluso después de que se hunda Estados Unidos y se hunde sin que nosotros todos, el mundo se hunda. Pese a esto, quiero decir que pese a que existieran esas ideologías y esa historia, tú tienes tu criterio. Bueno, deberías, quiero decir. Y luego a lo mejor te puedes denominar socialista o nacionalista si un porcentaje muy elevado de los criterios de esos partidos que se llaman nacionalistas pues se asemejan a lo que tú crees conveniente o justo. Pero elegir una bandera u otra y luego ver lo que dice cada bandera, es que eso es más infantil. Es que ese señor me parece tan infantil y me temo que el 70% de los españoles son así de infantiles. Y dicen palabras grandes que han oído como que justifica tus opiniones y no me gusta eso de elegir una ideología sin saber qué dice cada una de las ideologías y la ideología que persigo. No, es que no me gusta, es que es infumable tener una ideología sin saber lo que dice la ideología. Es una contradicción en sí misma. No es que no me guste, es que es tan infantil decir no me gusta eso. Eso implica que no te has enterado de nada en la vida, ¿entiendes? Lo que no me gusta es que una persona sea de derechas o socialista solo porque toda la vida fue. Sigamos. Es un concurso, pero no porque solo haya vivido socialismo, como me pasó a mí, ¿no? Digamos que yo académicamente, prácticamente todo lo que aprendí fue socialismo. Hasta el quinto de carrera, prácticamente todo lo que aprendí fue socialismo. Académicamente hablando, elaborado, riguroso, con libros, ¿no? Entonces, no es que no hubiera, que no tuve acceso, no sabía que existían otras cosas. ¿Cómo no sabe que hay otras cosas? Si la capital del capitalismo, que todo el mundo conoce y conocía siempre, no es socialista. Tuvo 4 años o 3 años concretos de aplicación de medidas socialistas dentro de su estado para que no se hundiera su estado. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora, O sea, cuando Estados Unidos está en una crisis propia de su estructura, tiende a que un socialismo intente reestructurar la vida social de sus ciudadanos, porque sin ellos generalmente se hace afuncional. Y eso pasó pues después de la crisis del 29. Entonces, sabiendo que Estados Unidos siempre fue no socialista, ¿cómo puede decir Milán Bastos con esa tranquilidad que yo no estuve en contacto con otras cosas? Si es que no necesitas estar en una clase de no socialismo para saber cómo funciona la selva. Esa es otra buena pregunta. ¿Cómo ha visto la evolución de las ideas de la libertad? Bueno, espectacular. Espectacular. Cuando yo empecé en esto en la ultraderecha era Popper. Y ahora Popper es lo que es, un hippie socialdemócrata. ¿Qué es lo que es? ¿No? ¿No? Pero era la ultraderecha en su momento. Mira cómo era la academia en su momento. Sí. Y lo que es un socialdemócrata defiende una especie... No. Mira cómo estamos ahora. Si ese señor ahora es demócrata. Es medio socialista, decía, ¿no? Pues, claro, por eso tenemos a Vox, casi ya, en el gobierno. Y ingeniería social a mordiscos, a trocitos, así a pasitos. O sea que, con base en su experiencia... No, ahora hay mucho, hombre, ahora... Mire, hay libros. Antes no había. No, era muy difícil encontrarlos. Después empezó a editarse algunas cosas, ¿no? Había que, repito, aquellas ediciones viejas de Villalonga, pero claro, yo las librerías, por lo menos aquí en Mecos, no tenían ese tipo de libros. Es curioso, ahí si puedo decir que hice algo en mi vida, fue que ahora en Santiago las librerías tienen todas libros de... Es buena, ¿verdad? En Santiago todas las librerías tienen las ediciones de Unión Editorial. Unión Editorial. Sí. Antes no lo sabía, eso no sé. Se empezaron a pedir, ahora sí todos la tienen. Creo que es una buena... No, sino porque se incrementa el pluralismo. No, antes no había cosas de esas. Ahora hay internet, me acuerdo yo cómo me costaba a mí conseguir los artículos de los libros, los de Rothbard, qué complicado era conseguirlos.
cuando pasaron estas cosas. Cuando iba a hablar de Rothbard, que fue en el año 95. O sea, llega a Rothbard en el año 95. Llega la ética de libertad sobre aquellos años, sí. Pero el resto de la obra, bueno, fue capaz de internet, pero es que el resto de la obra era imposible de conseguir. Ahora, antes se podían pedir libros en inglés, tardaban mucho y eran muy caros, y no se podían comprar todo lo que quería. No es como ahora que vas a estas librerías electrónicas, le das un botón y ya te lo mandan. Antes no era así. Ni que pedirte el librero. El librero era el bibliotecario, que era un profesional. Y tardaba varios meses en traértela. Y no te las traían todas. Solo que tenían ellos, digamos, el límite de plata que tenían. Pero tenemos mucho más presupuesto. Y tenemos internet y tenemos librerías online. No es fácil hacer las cosas. Y eso la gente no se da cuenta. ¿Y con su experiencia en el aula ven más liberales que antes o menos? Yo creo que sí. No solo liberales, que además ocurre una cosa nueva, porque ya llega gente que ya sabe lo que es. Claro. Y eso también es un logro muy grande. ¿No? Antes, muchas veces, la primera vez. Es un logro muy grande la publicidad engañosa. Las cosas era conmigo, me pasaba muchas veces. Ahora no. Así que sigue habiendo gente que la primera vez que lo escuches conmigo, pero hay mucha gente que lo sabe. Porque estas cosas del YouTube y así, como hay muchos liberales por ahí pululando, y muchos lo hacen muy bien, pues difunden bastante. Me gustaría, eso sí. Muchos lo hacen muy bien. Está declarando que es todo marketing, que es todo publicidad engañosa. Un youtuber que lo hace muy bien. ¿Que hace muy bien en qué? Que sabe hablar, no como él. Porque la realidad está ahí. No hay que hacer nada bien o mal. Hay que enseñarla, mostrar que está ahí, que es esa, que ha pasado eso y no hay más. Hay que decir, por ejemplo, alguien me dice, no, es que el comunismo hubo millones de muertos. El comunismo de la Unión Soviética. Eso es otra publicidad engañosa. Y el comunismo de la Unión Soviética. La Unión Soviética era una potencia mundial con un poder militar y, por lo tanto, de producción y de alimentos a 300 personas, 600 personas, X personas, y lo dominaban todo, es decir, dictadores o monopolizadores del país, es decir, monopolio de una empresa, y luego distribuían equitativamente a una población un mínimo que ellos habían vaticinado como ese va a ser el estatus de la población. Lees comunismo y no llegas a esa conclusión. Luego me dirán, no, bueno, pero es que si intentas seguir las doctrinas comunistas de ese libro, siempre habrán no sé cuántos que creen una dictadura basada económicamente en la militarización. Bueno, eso habrá que comprobarlo. No se puede demostrar. Yo estoy seguro de que no es necesario, porque no nos conviene, ni a ellos. Entonces hay que comentar la realidad, no hay que hacerlo muy bien. Como hay muchos liberales por ahí pululando, y muchos lo hacen muy bien. Hay que hacerlo muy bien. Todo depende de cómo lo hagas, no depende de la realidad que hay. ¿Qué clase de ideología puedes llegar a desarrollar? ¿Con qué criterio? Si depende de lo que hagas bien o mal y no depende de la realidad que hay en el exterior, que hay en el pasado, que hay, está demostrado. Son datos. Bueno, voy a dejarlo. Hay más. Puede que no continúe este vídeo, pero conviene hacerlo por partes, yo creo. Así que, bueno, pues nada más. Os dejo ahí.